El pecado principal empieza con la indiferencia hacia Dios, porque siendo indiferentes, con toda la seguridad seremos inducidos al error. Porque cuando realmente estamos interesados en conocer a Dios, en tener una íntima relación con Él, pues nos vamos a ocupar de conocer lo que es correcto y lo que es incorrecto, y nos vamos a ocupar en hacer las cosas como Dios las tiene establecidas. El asunto es que la gran mayoría de la humanidad es indiferente a Dios. Vino la pandemia hace 2 años, todos ocupados y preocupados, afanados por lo que estaba ocurriendo, por lo incierto que era y por lo riesgoso que se veía que era, y hoy sabemos que fue así. Pero esto no movió el corazón de nadie. Incluso muchos de los que estaban caminando con Dios en ese momento retrocedieron y no han vuelto. Quiere decir que una situación tan dura como esta, que es lo que realmente se supone que va a suceder, que la gente busca a Dios para aprovechar la oportunidad, el privilegio de ser guardados, porque Dios ha prometido guardarnos de todos los males que puedan existir. En este momento estamos entrando en otra situación, seguramente igual o peor que la de la pandemia, como es el inicio de la guerra, que se ve que es mundial, pero aún la gente así sigue siendo indiferente con Dios. Y miremos lo que dice el libro de Efesios capítulo 4 versículo 18. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Aquí nos dice la palabra que la gente está ajena a la vida de Dios, ajena a lo que Dios quiere, a lo que Dios manda, a lo que Dios pide. Claro, sí que esperando lo que Dios ofrece, pero ajenos, o sea, no me interesa, no quiero saber nada. Y si de pronto se interesa en conocer o en saber, no se interesa en entender, y si se interesa en entender, no se interesa en aplicar. Eso es muy grave y muy delicado. Pero eso no es nuevo. Eso es algo que ha ocurrido en el largo de la historia. Y miremos lo que nos dice el libro de Mateo, capítulo 22, versículos del 4 al 5. Volvió a enviar otro siervo diciendo: decid a los convidados, he aquí que he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Aquí vemos un momento especial en el que Dios está mostrando que eso va a ocurrir así en estos tiempos, pero que allí también ocurría, y es que estaba invitándolos a la gran fiesta que Dios mismo nos tiene preparado, pero cada uno decidió seguir haciendo su propia vida, en sus propios programas, en sus propias ocupaciones, y Dios que espere. Qué doloroso y qué triste, teniendo en cuenta que si la invitación es de Dios, es porque es mucho mejor de lo que cada uno de nosotros verdaderamente pudiéramos hacer. O sea, nunca alcanzaremos nosotros a obtener las cosas que se pueden obtener si es de la mano de Dios, porque es que Dios es superior en toda la calidad de todo. Y miremos también lo que nos dice Mateo 26, del 23 al 25. Entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas ay de aquel hombre que por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido.
Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿Soy yo, maestro? Le dijo: tú lo has dicho. Aquí está un momento muy especial donde ya Jesús va a ser entregado para morir, pero había sido cómplice Judas, un discípulo de Jesús que había caminado con él 3 años, había comido, bebido, andado, aprendido, visto todos los milagros, oído la palabra que el Señor había enseñado, o sea, no tenía excusa. Y aquí Jesús le está diciendo: oiga, ojo, usted que está metiendo la mano en mi plato, que estaban recibiendo en ese momento la última cena, estaban departiendo, alguien de ustedes me va a entregar, y el que está metiendo la mano en el plato, ese es. Y todavía le pregunta: ¿seré yo, maestro? Por favor. Están las señales, él está diciendo, y todavía preguntaba si era él, porque él estaba tan enfocado en su propio programa, en su propia avaricia, en su propio interés, que no alcanzó a meditar: oiga, es de mí que están hablando, y le está diciendo que si lo hace, es mejor que no hubiera nacido. Y efectivamente él prosiguió a hacer lo que había dispuesto en su corazón hacer, que era entregar a Jesús por unas cuantas monedas de plata. ¿Y qué sucedió con Judas? Cuando reacciona, cuando vuelve en sí, cuando se concientiza, es cuando ya Jesucristo muere y va y se suicida. O sea, se perdió, teniendo todas las oportunidades para ser salvo, para ser restaurado, para alcanzar la vida eterna con Jesús. Él de todas maneras se condenó, porque él había podido arrepentirse y pedir perdón, y con toda la seguridad Jesús lo hubiera perdonado. Pero cuando nos desenfocamos del llamado de Dios, del plan de Dios, vamos a morir en el invento, en la distracción y en la indiferencia. Vamos a ver otro ejemplo que nos presenta la Biblia. Estos ejemplos son para que cada uno de nosotros observemos cómo opera la naturaleza humana y no cometamos los mismos errores. Pero aún así, seguimos de largo con nuestros propios planes, ajenos a la vida de Dios, y estamos viendo la tragedia encima, mas sin embargo, no reaccionamos. Lucas 22, versículos del 31 al 34. Y dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Pedro, el gran amigo de Jesús, el compañero, el coequipero, el que participó de las cosas más extraordinarias, porque hubo cosas en las que otros discípulos no participaron, pero Pedro estuvo absolutamente en todo. Aquí Jesús les está diciendo: llegó el momento, yo voy a ser entregado, voy a ser azotado, voy a ser crucificado. Y se levanta Pedro, que era impulsivo: y yo no voy a abandonarte, voy a ir hasta la cárcel, y si es necesario voy a morir contigo. Pura emoción, puro bla, bla, bla. Porque ¿qué pasó después? Lo negó, tal como Jesús se lo dijo. Es que se lo dijo al pie de la letra.
¿Qué más tenía que hacer Jesús? Detenerlo no lo iba a detener porque Dios nos da libre albedrío. Porque a veces la gente quisiera, ay Dios, ¿por qué me permitió hacer esto o aquello? No, la decisión es de nosotros porque no somos títeres. Recordemos que Dios no nos controla a nosotros. Él controla las circunstancias, pero no a las personas. De tal manera que, ¿qué hizo Pedro? Fue y lo negó. Habiéndole explicado, habiéndole dicho hasta el proceso. Pero él estaba tan enfocado en su altivez, en su soberbia, porque él era impulsivo, que él se ofreció a acompañar a Jesús cuando ni siquiera fue capaz de decir que realmente anduvo con Jesús, cuando lo acusaron o cuando lo señalaron. Ese es el problema que tenemos nosotros. Todas las señales de lo que está ocurriendo están en la Biblia y si miramos cada uno de nosotros, ahí está el nombre de nosotros. Y nos están diciendo, mire lo que va a acontecer, lo que está aconteciendo, mire las señales. Todas las señales están dadas. Pero más sin embargo, la gente todavía sigue ocupada en sus propios negocios, en su familia, en sus placeres, en sus adicciones, en sus gustos. Y Dios que espere. Y cuando se le venga la tragedia encima, muy seguramente se va a quejar y muy seguramente va a querer reprocharle a Dios. Qué tristeza tan grande se siente cuando vemos la indiferencia tan enorme, el abismo tan grande que hay en el corazón del ser humano, que no entiende que se acabó el tiempo, que estamos en los últimos días, ya se abrió el primer eslabón de la guerra. Bíblicamente está exactamente al pie de la letra. La pandemia estaba anunciada. Todavía estamos en pandemia. Ahora iniciamos la guerra y vamos a seguir avanzando. ¿Por qué no hacemos las cosas que Dios tiene establecidas? ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Qué más necesitamos? Es que ni con nombre propio estamos reaccionando. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. No nos conformemos con lo que está pasando creyendo que a mí no me va a tocar, que eso es por allá lejano. Cuando se veía la pandemia pensábamos lo mismo, eso está en China, a nosotros no nos va a tocar. ¿Y cuántos seres queridos se nos han ido? ¿Cuántos están yendo? Que por la pura misericordia de Dios estamos vivos, porque si no, pues no pudiéramos estar aquí predicando y ustedes escuchando. Lo mismo pensamos de la guerra, eso es por allá lejos, eso es en Rusia. La palabra de Dios dice que a todos nos va a alcanzar. ¿Y cuál es la gran diferencia? Que aquellos que no somos indiferentes con Dios, sino que lo seguimos, que lo buscamos, que hacemos su voluntad, seremos guardados en el hueco de su mano. Y aquí me está diciendo que yo tengo que renovar mi entendimiento, tengo que aprender a entender cuáles son los procesos que tiene Dios y de qué manera yo puedo ser librada junto con mi familia, como lo hizo Noé, que en medio de la maldad él no fue ajeno a Dios y estuvo atento al oído. Él había podido decir, ¿para qué voy a hacer un arca? ¿Y cómo voy a meter todos los animales al arca? O sea, había podido cuestionar a Dios, pero él fue obediente y salvó la raza humana. Y muchos ejemplos de personas que renovaron la manera de entender, aceptaron y pusieron por obra lo que Dios dijo. Pongamos por obra lo que Dios dice, porque aquí nos dice que si nosotros somos capaces de entender y de aceptar lo que Dios nos está diciendo, vamos a comprobar que la voluntad de Dios es buena, muy buena, que nos guarda, que es agradable, que es una delicia vivir para Dios, pero que es perfecta, no se equivoca y vea que no se equivoca. Se siguen cumpliendo todas las señales que Dios ha establecido que se van a cumplir para estos tiempos. Se acabó el tiempo. Vamos a orar y vamos a pedir perdón
porque no es justo que en estos tiempos tan difíciles Dios nos siga sosteniendo y nosotros sigamos ocupados en nuestro propio parecer, en nuestro propio gusto, y no decidamos dar ese paso de fe y consagrarnos. Consagrarnos es lo que realmente debemos hacer. Apartarnos de todo lo malo y enfocarnos en los planes que Dios ha establecido para su vida, para la de su familia, para la de la nación y para todas las personas que se acojan a Él. Padre bueno y soberano, te damos gracias, Señor, por tu palabra que nos redarguye, que nos exhorta, que nos está convenciendo de pecado, de justicia y de juicio, porque somos indiferentes, estamos enfocados en lo que nos gusta, en lo que queremos, en los placeres, en el trabajo e incluso en la familia, pero no de la relación que realmente debemos tener contigo, Dios. Están todas las señales dadas, así como Judas, que le estaban hablando claramente como le sucedió a Pedro, mas sin embargo estaban tan distraídos que no se dieron cuenta que iban rumbo al abismo, Dios. Perdónanos, Señor, y te ruego, Espíritu Santo, que tu presencia gloriosa traiga revelación, que la luz de tu evangelio resplandezca en el entendimiento de cada persona que escuche esta palabra. Que los saque de las tinieblas y los traigas a tu luz para que entiendan y comprendan el peligro en el que está cada uno, que el enemigo está al acecho y que Él no perdona. Perdónanos, Dios, y ayúdanos a vivir conforme a tus propósitos, para adorarte, para alabarte, para honrarte, exaltarte, porque solo tú eres digno, Dios. Gracias, Padre, te damos en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo, quien vino, quien dio su vida, pagó el precio de nuestro pecado para que no caigamos en la condenación, pero aún no queremos. Y en el poder de tu Espíritu Santo, que de día y de noche y de todas las maneras nos está hablando con tu palabra, porque hoy tu palabra corre como ríos de agua viva, pero aún el oído sigue distraído. Dios, ayúdanos a consagrarnos a ti, Padre. Te alabamos, Rey de los cielos. Amén y amén. En Cristo somos más que vencedores, y en Él siempre estaremos bendecidos, prosperados y en victoria. Dios les bendiga.